Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar de los niveles de organización de las proteínas. Nuestro equipo consiste de Alberto Chávez Duarte, Ian Alexander García Navarro, Eddie Kendall Garibaldi Lizárraga, Julián Noé Ibarra Benítez, Jean Paul Rodríguez González y Ángel Gabriel Román Sotelo. Yo, Ian Alexander García Navarro, les voy a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son macromoléculas que cumplen muchas funciones en las células de un organismo, afectando el funcionamiento de este. Estas están compuestas por aminoácidos. Estos, a su vez, son formados por un grupo amino, un grupo carboxilo y un radical, el cual aporta diferentes características al aminoácido. Una proteína que se encuentra compuesta únicamente por aminoácidos se le denomina como holoproteína. De estas existen muy pocas. Por la otra parte, las heteroproteínas o compuestas pueden contener otros elementos aparte de aminoácidos. Las proteínas también se encargan de dar estructura básica a los tejidos como el muscular, tendones y piel. Algunas también tienen funciones metabólicas. Las proteínas se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de estas es por su naturaleza química. En esta existen las simples y las conjugadas, también conocidas como holoproteínas y heteroproteínas. También se pueden clasificar por su función biológica. Entre estas se encuentran las enzimas de transporte, contráctiles, de defensa, reguladoras, nutrientes y hormonas. Y por último, también se pueden clasificar por la forma que adopta. Estas pueden tomar una forma fibrosa o globular. Existen más de 300 tipos de aminoácidos, pero los más importantes para nuestro campo de estudios son 20 que se dividen en esenciales y no esenciales para la vida humana. Los no esenciales son producidos por el mismo cuerpo, por lo que no es necesario obtenerlos por medio de alimento. Estos son alanina, glicina, serina, prolina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, ácido aspartico y ácido glutámico. Los esenciales son leucina, isoleucina, valina, treonina, metionina, fenilalanina, triptófano, histidina, arginina y lisina. A continuación, mis compañeros les hablarán sobre los niveles de organización de las proteínas. Existen 4 y se clasifican por estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Yo soy Alberto Chávez Duarte y voy a hablarles de las estructuras primarias. La estructura primaria la poseen todas las proteínas y es la secuencia lineal de aminoácidos que la integran, es decir, indica los aminoácidos que la forman y el orden en que se encuentran unidos. Es la estructura más sencilla y sin embargo la más importante, ya que determina el resto de las estructuras proteicas con niveles superiores de organización. Con los 20 posibles aminoácidos, el número de polipéptidos que pueden formarse es de 20 por n, donde n es el número de aminoácidos presentes en la cadena. Como la mayoría de los péptidos contienen más de 100 aminoácidos, incluso miles, la variedad de posibles secuencias es prácticamente ilimitada. Cada aminoácido puede encontrarse en una misma molécula de proteínas varias veces. Conocer la estructura primaria de una proteína no solo es importante para entender su función, ya que esta depende de la secuencia de aminoácidos y de la forma que adopte, sino también en el estudio de enfermedades genéticas. Es posible que el origen de una enfermedad genética radique en una secuencia normal. Esta anomalía, si es severa, podrá resultar en que la función de la proteína no se ejecute de manera adecuada o incluso en que no se ejecute en lo absoluto. Mi nombre es Julián Ibarra Benítez y le voy a hablar sobre la estructura secundaria. En las proteínas se refiere al nivel de organización que se da entre los enlaces entre aminoácidos en un polipéptido. En la estructura secundaria la organización que más se repite es la hélice alfa, que se asemeja a una escalera espiral. Esta hélice se forma cuando una cadena polipéptida simple gira sobre sí mismo, formando un cilindro rígido. La primera proteína con una hélice alfa que se encontró fue la queratina. Fue descubierta por Linus Pauling y Robert Corey en 1951. La hélice está estabilizada por puentes de hidrógeno entre el grupo amino y el grupo carbonilo. La hélice alfa se forma al juntar subunidades semejantes una junto a otra. De acuerdo al enrollamiento se puede catalogar en dextrogira, que es cuando la hélice alfa tiene una dirección hacia la derecha, y la levogira, que es cuando tiene la dirección hacia la izquierda. Las hélices alfa entrelazadas pueden formar una superhélice, que es cuando un par de hélices alfa se enrollan entre sí. Esta estructura es muy estable. En esta estructura quedan los aminoácidos no polares en el interior y los polares en el exterior.
Mi nombre es Ángel Román y les voy a hablar de las hojas plegadas beta. Estas se generan cuando se forman enlaces de hidrógeno entre los segmentos de las cadenas polipeptídicas adyacentes. Un ejemplo de proteínas que contienen hojas plegadas beta son la fibroína de la seda y el colágeno. La hoja plegada beta se clasifican en dos tipos, antiparalelas y paralelas. Las antiparalelas apuntan en direcciones opuestas y sus uniones van de amino a carboxilo y la otra de carboxilo a amino. Las paralelas, por otro lado, apuntan en la misma dirección y sus uniones van de grupo amino a carboxilo. Su servidor, Rodríguez González Jean-Paul, les va a hablar sobre las estructuras terciarias. Y pues bueno, aquí retomamos lo que son las estructuras secundarias, puesto que sufren una serie de giros y plegamientos y superenrollamientos, adquiriendo estos una disposición tridimensional. Y desde el punto de vista funcional, esta estructura es la más importante debido en que en este punto las proteínas adquieren su actividad biológica. Para la correcta funcionalidad de estas estructuras terciarias, se requieren interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos a través de enlaces covalentes y no covalentes, todo esto para estabilizar la estructura. Entre estos enlaces que podemos apreciar en pantalla, tenemos los puentes de disulfuro, que pertenecen a los covalentes, la cual solo ocurre entre las cisteínas. Otro de los covalentes tenemos los enlaces de amida, los cuales solo ocurren entre una lisina y un glutato o aspartato. Por parte de los no covalentes, o también dichos débiles, están los puentes de hidrógenos, la interacción iónica, que es de polo positivo con uno negativo, las fuerzas de Van der Waals, que es una interacción electrostática de iones con moléculas neutras, y las interacciones hidrofóbicas. Es importante recalcar que estas interacciones hidrofóbicas pueden suceder debido a que los aminoácidos no polares se sitúan hacia el interior y los polares hacia el exterior, justo como vimos con las alfa espirales. Tenemos dos tipos de estructuras terciarias. Las fibrosas, donde los elementos de la estructura secundaria mantienen su ordenamiento sin recurrir a grandes modificaciones, tan solo ligeras torsiones longitudinales, dando su característica forma de fibra. Entre ellos podemos tener los filamentos de actina como un ejemplo. Mientras que los globulares, que son completamente diferentes, tienen una forma aproximadamente esférica y con regiones con estructuras aparentemente al azar. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a las hemoglobinas. Yo soy Kendall Garibaldi y voy a exponer la estructura cuaternaria de las proteínas. Esta estructura se conforma de varias cadenas polipeptídicas, conocidas como subunidades o estructuras terciarias. Cuando varias subunidades se unen, forman la estructura cuaternaria de las proteínas. Conclusión, se podría decir que deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas, las cuales forman un multímero que posee propiedades distintas a los monómeros que la componen. Un ejemplo de una estructura cuaternaria bastante común vendría a ser la hemoglobina. Conclusión, el nivel de organización de las proteínas es fundamental para poder determinar la función biológica que éstas tendrán, ya sea por la información que éstas proporcionan y la forma en la que interaccionan entre sí. Las proteínas forman muchas de las estructuras que forman el cuerpo, como tejidos de sostén. Las proteínas están formadas con la misma estructura central que son los aminoácidos. Lo que las diferencia una de otras es su composición o secuencia que estos siguen para unirse.